Solo un gobierno legítimo les ofrecerá garantías y un futuro. El presidente encargado de Venezuela y líder opositor Juan Guaidó exhortó una vez más a las Fuerzas Armadas a unirse al lado del pueblo para derrocar al régimen de Nicolás Maduro y devolverle al país el progreso, la estabilidad, bienestar, soberanía y la libertad. El líder aseguró que los militares tienen en sus manos la oportunidad de hacer menos traumático un inevitable cambio de gobierno en Venezuela. De ustedes sí depende que esta transición sea lo menos traumática para toda Venezuela, su futuro y el de la familia militar, afirmó el presidente encargado en una carta a la Fuerza Armada, principal sostén del régimen socialista de Nicolás Maduro. Guaidó, reconocido como presidente encargado de Venezuela por más de medio centenar de países encabezados por Estados Unidos, afirmó que es inevitable un cambio de gobierno en el país, independientemente de los deseos de la dictadura de permanecer en el poder, apuntó. Con el poder y el respaldo del pueblo de Venezuela, de la Constitución, de la ley y de los países más poderosos de nuestra región y hemisferio, les digo, extiendo mi mano una vez más con seriedad para que juntos construyamos una Venezuela para todos, con buenos servicios, que sea capaz de garantizar una vida digna para todos, civiles y militares de Venezuela. Estamos a tiempo, exhortó. El dirigente ha llamado en varias ocasiones a los militares a retirar su apoyo al régimen de izquierda, quien se religió fraudulentamente en 2018, debido a que él tiene el control de la institución del Estado, incluyendo el poder electoral. Sin embargo, la cúpula castrense señalada de corrupción ha permanecido hasta ahora, respaldando a Maduro y critica la campaña de Guaidó para que los gobiernos que lo apoyan apliquen nuevas sanciones contra el gobierno. Estamos a tiempo, subrayó Guaidó en su carta difundida en Twitter, en la que evocó la amenaza del presidente estadounidense Donald Trump, con quien se reunió el 4 de febrero en Washington, de que aplastará a la tiranía de Maduro. Trump lidera la presión internacional contra la dictadura venezolana mediante sanciones que incluyen un embargo petrolero y un bloqueo financiero, lo que según Maduro solo ha profundizado la grave crisis socioeconómica que ese régimen ha destruido durante 2 décadas ante la falta de inversión en la industria petrolera y la política de petrodólares que ha mantenido con países de la región con el propósito de comprar respaldo para sus fines expansionistas, mientras el pueblo de Venezuela padece carencias y emigra. Esta nueva exhortación de Guaidó coincidió con el segundo y último día de ejercicios militares convocados por el régimen socialista ante supuestas amenazas de los gobiernos de Estados Unidos y los vecinos Brasil y Colombia. Unos 2,4 millones de militares y miembros de la milicia, cuerpo civil adscrito a la Fuerza Armada, fueron desplegados en varios estados del país, según la cúpula militar. Guaidó regresó a Venezuela el pasado martes tras una gira internacional que, además de Estados Unidos, lo llevó a Colombia, Canadá y varios países europeos. Régimen de Maduro anunció la suspensión por 90 días de la aerolínea portuguesa TAP. Venezuela suspendió este lunes las operaciones de la aerolínea portuguesa TAP en el país por 90 días, tras acusarla de permitir viajar con explosivos a un familiar del líder opositor Juan Guaidó, anunció el ministro de Transporte del régimen de Nicolás Maduro, debido a las graves irregularidades cometidas en el vuelo TP-173 y en apego a la normativa aeronáutica civil nacional, se suspende por 90 días las operaciones de la aerolínea aérea TAP hacia nuestro territorio, escribió Abreu en Twitter. Poco antes, en una declaración ante la prensa, el ministro adelantó que las autoridades aeronáuticas habían abierto un proceso administrativo contra TAP que podría derivar en multas, suspensiones temporales o, dependiendo de cómo vayan desarrollándose las investigaciones, llegar incluso a la suspensión permanente de sus operaciones en Venezuela. Un tío de Guaidó, Juan Márquez, fue detenido el pasado 11 de febrero tras acompañar al jefe parlamentario reconocido como presidente encargado del país petrolero por medio centenar de gobiernos, en el vuelo comercial de TAP en el que regresó tras una gira internacional. Márquez fue imputado por supuestamente portar materiales escondidos en varios objetos. Su defensa tildó el caso de vil montaje. El régimen de Nicolás Maduro asegura además que TAP ocultó el nombre de Guaidó en la lista de pasajeros, anotándolo con una identidad falsa. La aerolínea TAP ha sido suspendida por 90 días,
sin menoscabo de las multas y procedimientos administrativos a los que hubiera lugar. Venezuela se respeta, expresó Delcy Rodríguez, haciéndose eco del anuncio de Abrub, quien también señaló a TAP por el presunto incumplimiento de políticas de fumigación de aeronaves. Portugal, en un comunicado del Ministerio de Interior, informó el pasado viernes que abrió una investigación ante las declaraciones de las autoridades venezolanas sobre un fallo en la seguridad en un vuelo a Caracas procedente desde Lisboa. Desde 2013, Venezuela ha sufrido un masivo éxodo de aerolíneas por deudas estatales de 3.800 millones de dólares, según la Asociación de Transporte Aéreo Internacional, IATA. TAP es una de las pocas compañías extranjeras que aún mantienen presencia en el país. Unidad, movilización y presión internacional es la fórmula que presenta Guaidó para 2020. En su primera comparecencia ante la prensa tras su gira, el presidente encargado de Venezuela con Guaidó aseguró que están en la cancha y vamos a jugar, refiriéndose a las próximas acciones que ejecutarán. Aunque no especificó cuáles acciones se realizarán, adelantó que las movilizaciones de calle se retomarán y se irán anunciando semana a semana. Lo primero que anunció es que el lunes dará detalles sobre la estrategia de calle y el martes sobre el cerco al financiamiento a la dictadura de Maduro. La clave para Guaidó en este 2020 es unidad, movilización social y presión internacional, una triada por la que apuesta y que debe hacer andar de forma simultánea. Aunque reconoce que debe mejorar las comunicaciones, insiste en que no podemos revelar algunos detalles, pero Venezuela tenga la seguridad que hay una estrategia y una unidad. En cuanto a lo conversado con los líderes de las principales potencias del mundo, está la información privilegiada sobre terrorismo y narcotráfico. También reiteró que no se prestará para ninguna farsa electoral y que cuenta con el apoyo de Europa y Estados Unidos en cuanto a que la única posibilidad de salir de la crisis es a través de las elecciones presidenciales con condiciones y que esa es la lucha. Asimismo señaló que conversó sobre medidas que permitan respaldar y atender a los refugiados venezolanos en el mundo, así como avanzar con el TIAR en la próxima reunión en Ottawa, Canadá. Lo que llamó oro de sangre también fue abordado con el gobierno de Suiza y los respaldos para la demanda que caminan en la Corte Penal Internacional contra Maduro. Sobre esto último, Guaidó rechazó que ahora Maduro pretenda usar esta instancia internacional como propaganda cuando ni siquiera ha dejado entrar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Este es el caso de la realización y de decisiones pide unidad. Indicó Guaidó tiempo que relataba que 2 miembros más de su equipo tuvieron que pasar a la clandestinidad, uno de ellos, John Goycochea, su tío y el mensaje. En relación a la detención de su tío Juan José Márquez, Guaidó señaló que fue un mensaje claro, no solo la detención, sino el llevarlo además a la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar de GCM, ya que ese centro de detención ha sido señalado como un lugar de tortura. Reconoce que están pagando altos costos como las más de 200 familias con presos políticos, pero aún así no nos van a mover un ápice. El mensaje lo recibí, sigo adelante y con fuerza. Dejó claro además que su tío no es un rehén, que vamos a transar. Niega conversación con Giuliani, consultado sobre las informaciones de que su padre, Wilmer Guaidó, y él mismo habrían sostenido conversaciones con el abogado de Donald Trump, Rudolph Giuliani, en las que también había estado involucrado Alejandro Betancourt. Guaidó fue tajante, no y no. Guaidó también fue consultado sobre los próximos pasos a seguir una vez que Colombia formalizó la solicitud de extradición de Aida Merlano. Al respecto indicó que tomarán todas las medidas necesarias tanto con Interpol como las instancias internacionales para cumplir con un aliado como Colombia. Sin embargo, destacó que es evidente el uso propagandístico que da la dictadura de Maduro a la detención de la ex congresista, permitiendo a la prensa entrevistarla. También criticó el trato que ha recibido Merlano si se comparara al resto de presos políticos. Pero además Guaidó aseguró que Iván Márquez y Jesús Santrich también estarían en Venezuela contando con protección de Maduro. Portugal en la lista de pasajeros. En cuanto a Portugal, país de donde salió con rumbo a Venezuela, Guaidó señaló que utilizó su nombre. Yo me llamo Juan Gerardo Antonio Guaidó Márquez. Si a la dictadura no le gusta mi nombre, es su problema. También sostuvo que ya la aerolínea TAP y el canciller ruso había respondido a los señalamientos del gobierno de Maduro. Portugal dejó claro que incluso cuando viaja un jefe de Estado hay medidas adicionales. Las acusaciones son un desprecio al raciocinio, pero además ya solicitaron una investigación. Guaidó pide a los medios llamar al gobierno de Maduro dictadura, pues a su juicio no llamarlo así es hacer concesiones que banalizan el mal. Insistió en que todos sus movimientos y acciones responden a una estrategia y destacó que su gira deja claro quién es
el interlocutor válido para el mundo. La Asamblea Nacional y el presidente encargado también reiteró estar dispuesto a hacer todo lo necesario para lograr un cambio político que permita salir de la verdadera sanción que a su juicio es Maduro. Nuevamente le recordó a los militares que habrá garantías si deciden sumarse al restablecimiento del orden democrático. Diferenció el mensaje a la oficialidad media y bajo a los altos mandos. Sobre los primeros indicó que le han hecho llegar informaciones de cómo hay tropa desnutrida. A los segundos le recordó que Maduro está solo y que las órdenes solo los deja más expuestos. Cuito también se refirió a supuestas denuncias de corrupción indicando que no tenemos ningún tipo de problemas en investigar. Refiriéndose al caso de la diputada Tamara Adrián, dijo que ella no ha manejado ni un bolívar, pero que sí se descubre que tiene o tuvo algún tipo de vinculación con alguna empresa en entredicho, tendrá que responder. Finalmente, Cuito habló de la necesidad de innovar ante las próximas acciones, sin especificar el cómo y el cuándo.